Capítulo 5. La naturaleza del perdón. El perdón es una luz que desciende del cielo, un río de gracia que brota del corazón mismo de Dios. No es solo una acción, ni una decisión racional tomada en la frialdad del pensamiento, es un milagro que florece en el alma, un susurro divino que calma tempestades y abre caminos donde solo había abismos. Desde el principio de los tiempos, cuando la humanidad aún balbuceaba su andar, Dios nos enseñó el arte del perdón. En el Edén, cuando la desobediencia rompió la armonía perfecta, el Señor no apartó su amor ni cerró sus manos. Incluso cuando el pecado ensombreció la creación, Él no nos abandonó. Nos vistió con túnicas de misericordia, nos prometió redención, a través de los siglos, tejió con hilos de gracia una historia de amor y perdón. Porque Dios es perdón. No lo entrega como si fuera una posesión externa, sino que brota de Él como el sol que no puede dejar de brillar. Su amor es más grande que nuestras caídas, más fuerte que nuestros errores, más profundo que nuestras culpas. Aquel que formó el universo con el poder de su voz, también nos ofrece la ternura de un Padre que nunca se cansa de esperar. El perdón es la melodía de la misericordia, el lenguaje de los cielos, el suspiro de Dios en el corazón de los hombres. Nos envuelve como el alba que disipa la noche, nos eleva como el viento que impulsa el vuelo del águila, nos renueva como la lluvia que besa la tierra sedienta. En su abrazo, las cadenas del pasado se deshacen, el alma encuentra descanso y el amor recobra su voz. Jesús, el rostro vivo del perdón, caminó entre nosotros para enseñarnos que el amor es más grande que la ofensa. Él no solo habló del perdón, sino que lo encarnó, lo vivió, lo llevó hasta la cruz. Mientras los clavos traspasaban su carne, su espíritu elevaba una súplica: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Allí, en el Gólgota, el perdón alcanzó su expresión más sublime, desbordando toda lógica humana y derramándose como un río sin orilla sobre la humanidad entera. ¿Qué es, entonces, el perdón? Es Dios inclinándose a levantar al caído. Es la brisa de su amor deshaciendo las tempestades del alma. Es el eco de su voz susurrándonos: no temas, yo estoy contigo. Perdonar no es olvidar, no es justificar el daño, no es negar el dolor. Es elegir la libertad en vez del resentimiento, la paz en lugar de la amargura, la vida en vez de la muerte. Perdonar es danzar al ritmo del corazón de Dios. Es extender la mano cuando el mundo nos dice que la cerremos. Es amar cuando la herida nos invita a odiar. Es abrir la puerta a la redención cuando el orgullo nos grita que la cerremos con llave. Bienaventurado el que perdona, porque en su alma florece el amor de Dios. Bienaventurado el que se deja perdonar, porque encuentra en su pecho la paz del Señor. Bienaventurado el que vive el perdón, porque ha aprendido el lenguaje del cielo. Que en cada paso de nuestra vida, el perdón nos encuentre. Que sea faro en nuestras noches, consuelo en nuestras heridas, melodía en nuestro silencio. Porque en el perdón está la esencia de Dios. Y quien perdona, abraza su infinito amor. ¿Qué es el perdón según la Biblia? El perdón es la melodía de Dios en el alma humana. Es el eco de su amor infinito, el río de misericordia que nunca se agota, la brisa suave que acaricia el corazón herido y lo devuelve a la vida. En la Biblia, el perdón no es solo un mandato, sino un regalo divino, un susurro del cielo que nos recuerda que somos amados, aún en nuestras debilidades. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura es un canto al perdón. Es la historia de un Dios que, aún viendo la fragilidad de sus hijos, los abraza con ternura y les ofrece una nueva oportunidad. No hay sombra de rencor en su amor, ni distancia que su gracia no pueda recorrer.
porque yo perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, versículo 34. En estas palabras, la esencia del perdón divino resplandece como el sol tras la tormenta. El perdón de Dios es insondable, más vasto que el mar, más alto que los cielos. No es un simple acto de indulgencia, sino una renovación total del ser. En él, el pecador no solo es limpiado, sino restaurado, no solo es absuelto, sino transformado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, versículo 9. No hay culpa tan oscura que su luz no pueda disipar, ni caída tan profunda que su mano no pueda levantar. Pero el perdón no es solo algo que Dios otorga, es también un llamado, un estilo de vida, una entrega del corazón. Jesús, en su inmensa sabiduría, nos enseñó a perdonar 70 veces 7, Mateo 18, versículo 22, no porque el perdón tenga un límite, sino porque es infinito, como el amor que lo inspira. En la cruz, con los brazos extendidos, nos dio la más sublime lección: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. ¿Cómo no conmovernos ante tan desbordante misericordia? Perdonar no es olvidar, sino recordar sin dolor. Es soltar el peso del resentimiento y permitir que el amor fluya nuevamente. Es beber de la fuente de la gracia y ofrecer esa misma agua a quienes nos han herido. Es confiar en que la justicia de Dios es más grande que nuestra amargura y que su amor es la respuesta a toda herida. Quien perdona, ama. Quien ama, se asemeja a Dios. Y en esa semejanza, en ese reflejo de lo divino, encontramos la paz que el mundo no puede dar. El perdón no es una carga, sino una liberación, no es una derrota, sino una victoria. Porque cuando perdonamos, el cielo canta, el alma danza y Dios sonríe. Así es el perdón según la Biblia, un milagro, un bálsamo, un puente que une lo roto, una puerta abierta a la eternidad. El perdón en el Antiguo y Nuevo Testamento. Desde el principio de los tiempos, cuando la humanidad dio su primer aliento y la luz de Dios iluminó la existencia, el perdón ha sido un reflejo sagrado de su amor inagotable. Es el hilo dorado que recorre la historia de la salvación, un río de gracia que fluye desde la eternidad hasta cada corazón dispuesto a abrirse a la misericordia divina. El perdón en el Antiguo Testamento, la misericordia de Dios en la historia. El Antiguo Testamento nos revela un Dios justo, pero también tierno y compasivo, que extiende su mano al hombre caído, al hijo extraviado, al pueblo que una y otra vez se aleja de su sendero. Desde el Edén hasta los profetas, el perdón de Dios se manifiesta como un pacto de amor inquebrantable. Cuando Adán y Eva erraron en el jardín, la justicia de Dios no fue un castigo sin esperanza, sino una puerta abierta a la redención. A pesar de su desobediencia, Dios cubrió su desnudez con pieles, Génesis 3:21, una imagen de su ternura, un símbolo del sacrificio que un día cubriría toda culpa. Más adelante, el pueblo de Israel, guiado por Moisés, experimentó la paciencia divina. Una y otra vez, se apartaron de la senda recta, adoraron ídolos y desoyeron la voz de su Creador. Pero cada vez que se humillaban y clamaban a Él, su amor los restauraba. En el Sinaí, cuando el pueblo fabricó el becerro de oro, la ira del Señor ardió, pero su compasión prevaleció. Moisés intercedió y Dios, en su misericordia, renovó su pacto, Éxodo 34, versículos 6 a 7, proclamando: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Los salmos están llenos de este clamor y respuesta divina. David,
El rey que conoció el peso de la culpa y el bálsamo del perdón, escribió: como el oriente está lejos del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Salmo 103, versículo 12. En cada línea del Antiguo Testamento, el perdón de Dios brilla como el amanecer tras la noche oscura. No es un simple acto de indulgencia, sino un amor que sana, restaura y renueva. El perdón en el Nuevo Testamento. Jesús, el rostro de la misericordia. Y luego, en la plenitud de los tiempos, el perdón tomó carne y habitó entre nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, vino a revelar la misericordia en su expresión más pura, en su forma más sublime. Su vida fue un cántico de amor, un himno de gracia, un llamado a la reconciliación entre Dios y los hombres. Él no solo predicó el perdón, lo encarnó. Tocó a los impuros, acogió a los despreciados, levantó a los caídos. Su enseñanza no fue una doctrina fría, sino un fuego que arde en el alma, un susurro de esperanza para el pecador. En la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, versículos 11 a 32, Jesús describió el corazón del Padre, un corazón que no castiga con dureza, sino que corre a abrazar al Hijo que regresa, que viste con ropas nuevas al que estaba perdido, que celebra con gozo el regreso del extraviado. En la cruz, el perdón alcanzó su cúspide. Mientras los clavos herían su carne, mientras el odio del mundo lo crucificaba, Jesús pronunció las palabras más poderosas de amor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Allí, en ese madero ensangrentado, el pecado del mundo fue lavado en su sacrificio. El perdón dejó de ser una promesa lejana y se convirtió en una realidad para todos los que se acercaran a Él con un corazón contrito. Jesús no solo nos enseñó a recibir el perdón, sino también a darlo. En el Padre Nuestro, dejó grabada en la oración diaria una verdad eterna: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, versículo 12. El perdón no es solo un regalo divino, sino una invitación a vivir como Él vivió, a reflejar su gracia en nuestras relaciones, a ser testigos de su amor en un mundo sediento de misericordia. Un llamado a la gracia. Hoy, el mismo Dios que perdonó a David, que acogió al Hijo Pródigo, que murió en una cruz para salvarnos, nos llama a abrir nuestro corazón a su misericordia. Nos invita a dejar las cargas del pasado, a romper las cadenas del rencor, a vivir en la libertad del amor divino. Porque el perdón no es solo una idea, no es un simple concepto teológico. Es una melodía celestial, un susurro de esperanza, un río de vida que fluye desde el corazón del Padre hacia el nuestro. Que cada latido de nuestro corazón repita con gozo: bendito sea el Señor, que perdona todas mis iniquidades y sana todas mis dolencias. Salmo 103, versículo 3. Que en cada amanecer recordemos que su misericordia es nueva cada mañana. Lamentaciones 3, versículos 22 a 23. Que en cada paso sepamos que su amor nos ha redimido, que su gracia nos sostiene, que su perdón nos hace libres. Porque el perdón no es solo un acto de Dios. Es su regalo más hermoso, su mayor expresión de amor. Y es un regalo que nunca deja de brillar. La diferencia entre perdonar y olvidar. Perdonar no es olvidar. Aunque a menudo se confunden, el perdón y el olvido son caminos distintos que el alma recorre en tiempos y ritmos diferentes. Dios, en su infinita sabiduría, no nos llama a borrar los recuerdos, sino a sanar las heridas. Nos invita a soltar el peso del rencor, a liberarnos de las cadenas del dolor,
pero no nos exige que la memoria se desvanezca como si nada hubiera ocurrido. Dios mismo recuerda, y en su recuerdo hay misericordia. ¿Acaso no dijo el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados? Isaías 43, versículo 25. Pero su olvido no es el de la fragilidad humana, no es el de la mente que borra lo que no quiere enfrentar. Es un olvido divino, un olvido que elige no retener la culpa, que decide amar por encima del error, que transforma la herida en testimonio de gracia. Perdonar es un acto de amor. Es mirar el daño y decir, no te aferro más a mi alma. No te doy poder sobre mi paz. Te entrego a Dios y sigo adelante. No significa negar la herida, ni justificar la ofensa, ni abrir las puertas al mismo sufrimiento. Significa soltar la amargura, dejar de alimentar el fuego del resentimiento, permitir que la gracia de Dios haga su obra en nosotros. Olvidar, en cambio, no está en nuestras manos. La memoria es un lienzo que guarda los trazos de nuestra historia, las cicatrices de lo vivido, los ecos de lo que nos marcó. Pero cuando el perdón entra en el corazón, los recuerdos dejan de ser puñales y se convierten en lecciones. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes oprimía, ahora inspira. Lo que antes nos ataba, ahora nos recuerda cuán grande es el amor de Dios que nos hizo libres. Jesús, en la cruz, nos mostró el más puro perdón. No pidió que sus verdugos fueran borrados de la historia, sino que sus corazones fueran transformados. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Él no olvidó, pero tampoco retuvo la ofensa en su corazón. Su amor era más grande que el golpe, más grande que la injusticia, más grande que el dolor. Y ese amor nos llama a seguir su ejemplo. Perdonar no es olvidar. Es recordar sin que duela. Es recordar sin que pese. Es recordar con gratitud por la obra de Dios en nuestra vida. Es recordar y ver la mano del Señor sanando lo que parecía irremediable. Que el Espíritu Santo nos ayude a perdonar como Cristo, con un amor que libera, con una paz que restaura, con una gracia que transforma. Porque el perdón es un regalo de Dios, y cuando lo abrazamos, nuestro corazón se vuelve más ligero, más pleno, más cercano al cielo. Amén.